Buenos días a todos los presentes. Sean bienvenidos a nuestro webinar en español. Como es de costumbre, cada cierto tiempo compartimos temas interesantes del ecosistema de Postgres y hoy no es la excepción. Quien les saluda, Vladimir Quinde, será su anfitrión esta mañana y me acompaña también Jaime Casanova, nuestro CEO y consultor principal en System Guards. Él les va a presentar el siguiente tema interesante: Postgres en la nube. ¿Vale la pena? Aquí se van a analizar las ventajas y desventajas de usar Postgres como servicio en la nube para ayudarle a decidir si es la solución adecuada para su negocio. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar la reunión recordándoles que durante el transcurso del webinar usted puede en la opción de preguntas de Zoom anotar su pregunta y al final nuestro panelista le va a ayudar a responder. Entonces, Jaime, te cedo la palabra. Muchas gracias, Vladimir. Como bien dijo Vladimir, vamos a hablar un poco sobre Postgres en la nube y quienes me conocen y me han oído hablar saben que no soy precisamente un fanático de las nubes. Así que definitivamente no van a escuchar de mí, deben usar esta nube en particular. Simplemente vamos a analizar qué opciones existen y qué ventajas y desventajas tiene cada una. Primero y segundo punto, recordar que System Guards no está afiliado a ningún servicio en la nube. No tenemos contratos de ningún tipo con ningún proveedor de nube, así que no va a ser un webinar dirigido. Bueno, entonces empecemos. Y vamos a hablar primero qué es la nube, beneficios de usar la nube. Vamos a comparar servicios de Postgres en la nube. Luego vamos a sacar algunas conclusiones. Primer punto, ¿qué es la nube? Seguramente cuando alguien piensa en la nube, piensa en algo como esa imagen que está allí. Por algún motivo tendemos a pensar en algo que está flotando encima nuestro, algo... Yo sé que no lo ven así, yo sé que entienden que no es así, pero en realidad creemos que la nube soluciona los problemas. Más de una vez me han preguntado, Jaime, todo está lento. ¿Será que me voy a la nube para que me solucione los problemas? Por algún motivo piensan que subir a la nube automáticamente soluciona los problemas. Y eso ciertamente no es así. Como bien menciona la slide, la nube se refiere a servicios y almacenamiento accesibles a través de Internet. Puede incluir infraestructura, plataformas y software ofrecidos por proveedores. Por ejemplo, Postgres en la nube, un servicio en la nube, es algo real que se puede contratar. Postgres como servicio. Ahora, la realidad, y es que cuando uno piensa en la nube, es un término bonito de marketing, lo que uno debe recordar es que la realidad es que la nube es solo el servidor físico de alguien más. Y esa imagen puede parecer un poco exagerada, ¿no? Es decir, nadie que tenga un negocio de estos va a tener su servidor físico así tan mal mantenido, ¿cierto? Bueno, lo cierto es que me tocó ver hace algunos años atrás un proveedor de un software en la nube, no era Postgres, era otro software. Estuve en las oficinas de ellos y en realidad tenían el servidor principal en el baño. Y no es exageración. Un servidor rack estaba montado en la pared del baño, alzado, sí, alejado de fuentes de agua y todo eso, pero no parece el lugar apropiado para un servidor. Entonces, esto es real. El hecho de que los proveedores de la nube son los responsables del mantenimiento y seguridad de estos servidores debería hacernos pensar a quién le estoy dando mi información, porque mi información va a estar en sus servidores físicos. ¿Y cuánto la van a proteger? Les pongo otro ejemplo. Estaba atendiendo a un cliente que tenía un servidores en la nube, un proveedor local para ellos en Colombia, y teníamos pendiente el reinicio de la réplica antes de hacer un trabajo específico en el servidor primario de Postgres.
mandaron a reiniciar el servidor de la réplica y el servidor nunca más levantó. Empezó a dar errores de disco, uno tras otro. Claro, ya después de algunas horas de no poder levantar ese servidor, porque el servidor simplemente ya estaba el disco dañado, llamaron al proveedor y le dijeron, oye, danos otro servidor porque este está dañado. Y el proveedor dijo, no, ese no es el contrato dice que ustedes quieren otro servidor, porque ese está, para nosotros se ve activo. Así que querían que se pagara un segundo servidor para reemplazar al que estaba dañado. Es absurdo, ¿no? Entonces, pensemos a quién le vamos a dar nuestra información y nuestra disponibilidad de servicio, porque eso es lo que nos estaban afectando en ese momento. Claro, ustedes dicen, es que quizás fue un proveedor chimbo, decimos acá, un proveedor turro, proveedor malo. Lo cierto es que tenía centros de datos en varios países, así que malo, malo tampoco, pequeño, pequeño tampoco. Pero definitivamente no era de los tres principales, ¿no? Amazon, Google o Microsoft, que son los más conocidos. Pero fíjense que en 2021 estos tres, Amazon, Google y Microsoft, fallaron por diferentes motivos en diferentes meses. Pero el punto es que aún los servidores en la nube de los principales proveedores de servicio pueden fallar. Así que uno no puede simplemente confiarse y decir, eso me va a solucionar cualquier problema. Definitivamente, contratar un solo servidor en la nube es arriesgado, es tener intenciones de perder la información. Es mejor contratar siempre con alta disponibilidad, aunque sea más costoso. Bien, a eso es hablando de la nube. Pero entonces, si existen estos problemas, si yo necesito confiar en que el proveedor le va a dar mantenimiento a estos servidores físicos, ¿por qué me conviene usar la nube? ¿O por qué algunas personas quieren ir a la nube? Bueno, el primero es porque están convencidos de que el proveedor de ellos va a gestionar las actualizaciones y la seguridad, de manera que ellos no van a tener que darle mantenimiento al servidor de forma manual. Dos, por escalabilidad. A veces ocurre que durante cierta época del año yo tengo más actividad que en otras épocas. Viernes negro, por ejemplo, para fin de año. Quienes venden útiles escolares para cuando inician los periodos de clase. Tienen una actividad que va más allá de lo que es regular o normal para ellos. Entonces, es posible en esos casos contratar temporalmente un nuevo servidor para escalar un poco y luego devolverlo y dejar de pagar ese mantenimiento, básicamente, ¿no? Algo que no vas a poder hacer con un servidor físico, no puedes tú tener el servidor solo unos meses y luego apagarlo y devolverlo. Así que teóricamente la escalabilidad es uno de los beneficios. Sin embargo, las aplicaciones deben entender esto y deben trabajar junto con uno. Si nuestras aplicaciones no están preparadas para escalar a varios servidores, no sirve de mucho realmente. Otro beneficio de usar la nube, desarrollo. Uno puede concentrarse en la aplicación y no en la infraestructura. Y los costos. Teóricamente uno paga por lo que usa. Si uno usa el servidor más tiempo, paga más. Si usa menos tiempo, paga menos. Y definitivamente me evito gastos de infraestructura como pagar continuamente el acondicionador de aire, por ejemplo. Si yo mantengo mi servidor encendido, que es lo que debería ocurrir normalmente, yo debo mantener climatizado el ambiente 24/7 y eso me va a costar en energía eléctrica, además del mantenimiento periódico de los servidores, del personal, etcétera. Así que teóricamente hay un beneficio de usar la nube. En este punto hay dos encuestas que me gustaría que llenaran. Ok, alcancé a ver de la primera votación que el 60% de ustedes usan servicios en la nube.
no necesariamente Postgres, servicios IT en la nube, que puede ser un servidor dedicado, puede ser algún otro servicio, y la mayoría de ustedes están usando servicios IT en la nube para bajar costos operativos y otro gran porcentaje para enfocarse en su negocio. Y ambas respuestas me parecen bastante razonables. Hay un pequeño porcentaje que dice que lo hace porque no tiene personal calificado para realizar esas actividades. Y eso es completamente dable en pequeños negocios, empresas que están iniciando. Cuando uno está iniciando, uno no tiene personal para todo. Pero eventualmente eso es algo que hay que solucionar. Depender completamente de la nube para eso no es realmente muy buena idea. Vamos a ver por qué. Bien, tenemos servicios de Postgres en la nube. Es decir, es diferente a contratar un servidor en la nube. En un servidor, me dan un servidor con un sistema operativo y probablemente me dan acceso de root. Y yo allí tengo que empezar a instalar y tengo que empezar a configurar a mi antojo. Personalmente, es lo que yo prefiero en caso de usar servicios en la nube, porque tengo un control más completo. Todavía no tengo control completo, pero tengo un poco más de control. Pero, claro, si yo me quiero enfocar en mi negocio, y mi negocio es, no sé, vender tickets para el cine o mi negocio son los restaurantes, probablemente enfocarme en la base de datos no es precisamente lo que yo quiero hacer. Así que usar Postgres como servicio en la nube es una muy buena idea en ese caso. Y tenemos aquí mencionados los tres principales, Amazon, Google y Microsoft. Tenemos otros dos que estoy mencionando aquí, Big Animal, que es de Enterprise DB, y Heroku Postgres, que es uno de los primeros servicios en la nube de Postgres que existieron. En realidad, solamente me voy a enfocar bien en los tres primeros. El cuarto lo voy a mencionar solo de pasada. Y el quinto, creo que me le voy a dedicar unos segunditos. Ya. Entonces, pensemos en Amazon RDS. Amazon RDS no es lo mismo que AWS. AWS es el servidor en la nube, es computación en la nube. RDS es para datos. Y Amazon tiene RDS para Oracle, para MySQL, para Postgres, y así. Entonces, Amazon RDS para Postgres es fácil de empezar a usar, es muy sencillo. Quizás sea porque hemos usado Amazon desde hace bastante, o al menos yo he usado Amazon, entonces me pareció muy, muy sencillo de usar, ahora al menos. Amazon hace backups automáticos y mantiene actualizada la versión de Postgres. A ver, sí y no. Lo que hace Amazon es analizar los releases de seguridad que van saliendo y determinar cuántos afectan a la seguridad. Y esos parches aplica. Para hacerlo, obviamente requiere ventanas de mantenimiento muy pequeñas y avisa con tiempo. Me parece que son 10 segundos o menos. Pero eso es lo que cualquiera puede hacer, por cierto, con Postgres, porque es detener el servicio, hacer el update y reiniciar el servicio. Es muy rápido. Una característica interesante de Amazon es que la alta disponibilidad la logra teniendo réplicas en múltiples zonas de disponibilidad, lo que significa que la réplica no va a estar en la misma zona que el servidor principal. Es decir, si yo tengo en mi servidor principal en, no sé, Virginia o en el este de Estados Unidos, la réplica podría estar en el oeste de Estados Unidos. Y al estar separado por una gran distancia, me permite a mí tener mayor seguridad de que un apagón o un incendio en el este de Estados Unidos no me va a afectar a la réplica en el oeste de Estados Unidos, y él tiene cómo hacer el failover de manera automática.
Así que me evita la configuración de la alta disponibilidad. Lo va a hacer por mi cuenta. Obviamente me va a cobrar por cada servidor que tenga. No es gratuito, no es automático. Si yo contrato un solo servidor y hubo un incendio en ese centro de datos, me fregué porque se fue todo. Otra ventaja es que me da encriptación. VPC se refiere a una red privada virtual, a una VPN básicamente. Entonces yo tengo mi conexión a través de una conexión privada encriptada. KMS se refiere al manejo de claves. El tema es que Amazon tiene encriptación de datos en descanso. Esto es básicamente encriptar el file system. De manera que si se me llegaran a robar el disco no lo pueden ver en otro lado porque necesitan una clave para poder entrar, poder usar ese disco. Y allí hay un problema. Todo el mundo siempre quiere que esa clave sea casi automática y esté disponible mágicamente. Y eso es una muy mala idea, porque si la clave es automática, está en el mismo disco, en otro file system, digamos, el que se me roba el disco va a tener acceso a esa clave. Entonces lo correcto es usar un manejador de claves, que es otro servidor con otra clave, que es el que va a proveer la información necesaria para desencriptar el file system. Y el tercero es SSL, que lo conocemos, son conexiones encriptadas. Entonces tiene encriptación para datos en tránsito, para datos en descanso y para las conexiones de la base de datos. Entonces tenemos bastante seguridad y Amazon sabe hacerlo bien. Sabemos que es una empresa grande y tiene mucha gente experta, ¿no? Además de que cumple con diversos estándares, incluido el manejo de tarjetas de crédito, que es PCI y otros más. Limitaciones. Las limitaciones básicas de Amazon RDS es que no hay acceso a la configuración del sistema operativo. Como les dijimos, no es un servidor en la nube, es el servicio de Postgres. Yo solamente me puedo conectar a la base de datos. Y tengo un panel, sí, para configuraciones de la base de datos, pero no puedo hacer cambios en la configuración del sistema operativo. Y eso puede ser molesto porque dependiendo de la cantidad de memoria y de la cantidad de CPUs que yo tenga disponibles, voy a querer configuraciones especiales en el sistema operativo. Son casi necesarias. Si estás empezando, si es un negocio pequeño y tienes 2, 3, 4 CPUs, 8 CPUs, no necesitas configuraciones muy complicadas, muy especiales en el sistema operativo. Pero a medida que aumentas CPU y a medida que aumentas memoria, sí puede afectarte. De hecho, solo como para que se entienda por qué es importante, en un cliente nos ocurrió que ejecutar Select 1 o Select Now, que son cosas sumamente rápidas porque no tiene que leer nada en la base de datos, demoraba casi 40 segundos. Es una barbaridad de tiempo para algo tan sencillo. Y la razón era una configuración en el sistema operativo, no en la base de datos, en el sistema operativo. Una vez que cambiamos esa configuración en el sistema operativo, el problema se solucionó. Para bases de datos grandes o con muchos recursos, tener acceso al sistema operativo es importante y por eso es que yo les decía, yo prefiero servidores en la nube más que servicio. Pero para empresas pequeñas o medianas es razonable. Y solamente otro detalle cuando hablo de que no hay acceso a la configuración del sistema operativo. Tengan presente que cuando hay hardware virtual, obviamente tampoco tengo acceso al hardware físico. Es decir, si yo tengo un servidor en la nube, no necesariamente es la solución ideal. Digo, yo lo prefiero, no que me guste, pero si voy a tener servicios en la nube, prefiero un servidor en la nube. ¿Por qué podría no ser la solución ideal? Nos pasó también con un cliente que a cierta hora todo se le ponía sumamente lento y chequeamos. Y la base de datos estaba bien, las consultas eran rápidas, de hecho eran muy simples como para demorarse. Se podían hacer mejoras en la aplicación y se sugirieron ciertas mejoras que las implementaron, pero todavía tenían problemas.
¿Qué pasaba? Que era un servidor físico compartido. Habían múltiples máquinas virtuales en ese mismo servidor físico y se habían sobrelimitado en la cantidad de máquinas virtuales que podían realmente poner, con la excusa de que cada máquina virtual tenía en promedio un consumo bajo. Pusieron demasiadas, pero todas a cierta hora tenían actividad fuerte y a esa hora afectaba. Todito se ponía lento en todas partes, porque las máquinas virtuales dependen de los recursos de la máquina física, eso es obvio. Otra limitación de Amazon RDS es que hay extensiones limitadas. Yo no puedo poner cualquier extensión que me dé la gana. Tienen que ser del listado de extensiones aprobadas. Es un listado bastante bueno. Es decir, tiene PG-Logical, que yo lo sé usar bastante. Tiene PostGIS, tiene PG-Routing, que lo usan bastante. Tienen otras extensiones que son útiles, ¿ya? Pero en cambio hay un par de extensiones a las que yo siempre les he tenido miedo, que en realidad nos han dado problemas. Hemos visto clientes que las han estado usando y han causado problemas, como PG Repack o PG Squeeze, ya que son extensiones para mantenimientos especiales, pero que son problemáticas y hay que usarlas con mucho cuidado. Otra limitación es que es una versión modificada de Postgres, no es Postgres nativo. Amazon tiene gente que contribuye a Postgres, así que estoy seguro que esta versión es muy buena. Sí, yo no estoy diciendo que sea mala, estoy seguro que es muy buena. Pero miren, como alguien que trabajó en una empresa que tenía una versión modificada de Postgres, porque Second Quadrant tenía, cuando trabajábamos con Second Quadrant, tenía una versión modificada de Postgres, yo sé que es muy difícil mantener estas versiones modificadas. En Second Quadrant habían 50 o más desarrolladores de Postgres que se dedicaban todo el tiempo a desarrollar al Postgres comunitario y a la versión modificada de Second Quadrant. Y aún así, la versión modificada de Second Quadrant tenía en algún punto, aunque se prometía compatibilidad completa con la versión comunitaria, la verdad es que a partir de una cierta versión sabíamos que ya no eran compatibles y que no se podía mover de la una a la otra. Y eso es porque en algún punto, sin darse cuenta, introdujeron un cambio que causaba incompatibilidad y después ya fue muy difícil deshacerlo. Así que tener una versión modificada de Postgres puede ser un problema. Además, hay otra limitación, tener una versión modificada de Postgres. Nos ha pasado que hay clientes que nos han pedido ciertas cosas específicas que Postgres no hace y que nosotros las hicimos, modificando PG-Base Backup, modificando PG-Dump, creando una extensión para Postgres, no certificada por Amazon obviamente, para hacer ciertas cosas que Postgres de forma natural no hace. Así que el tipo de soporte que pueden recibir va a estar muy limitado, van a depender de lo que Amazon les permita o no les permita. Y Amazon no brinda ese nivel de soporte de Postgres modificando binarios, al menos no a petición de un cliente, porque tienen millones que atender. Bien, y finalmente la otra limitación es que puede ser costoso en cargas de trabajo intensivas. Ya vamos a hablar un poco más de eso, a qué nos referimos. Ahora, estos beneficios y estas limitaciones van a ver que son casi las mismas en las tres que vamos a analizar. Y es normal, porque es la idea del servicio en la nube es precisamente dar menor mantenimiento personalmente, bajar costos, tener algún tipo de control, etc. Pero voy a tratar de mencionar el diferenciador entre cada uno de estos servicios, ¿ya? Tenemos el otro que es Google Cloud SQL para Postgres. Y por supuesto, una de las grandes ventajas es que está integrado con toda la plataforma de Google en la nube, lo que implica todo lo que tiene que ver con análisis de datos y BigQuery, que es para Data Warehouse, almacén de datos, reportes
multianual, etcétera. Igual que Amazon tiene backups automáticos y parches de seguridad, igual que Amazon chequean y solamente aplican los parches relacionados a seguridad y obviamente requieren ventanas de mantenimiento de poco tiempo, pero requieren ventanas de mantenimiento, también avisan con tiempo. En cuanto a seguridad, es muy similar a Amazon, tiene las mismas tres cosas y al igual que Amazon, cumple estándares y certificaciones variadas, pero Google tiene muchas más certificaciones y cumplimientos estándares que Amazon, o al menos Amazon no me las supo mostrar apropiadamente. A lo mejor tiene más y no me di cuenta. Un diferenciador clave es que en Google Cloud SQL yo tengo Gemini en Cloud SQL. Gemini es una inteligencia artificial de Google y el objetivo de esta inteligencia artificial es darme consejos para optimizar mi base de datos, ayudarme a escribir las consultas para que sean lo más óptimas posibles. En otras palabras, está orientado al desarrollador. Amazon me provee una infraestructura muy buena, pero Google está orientado al desarrollador. Así que sí, se van a dar cuenta que probablemente usar el servicio de Postgres en Google me va a permitir sacar servicios más rápidamente porque voy a tener muchas herramientas de desarrollo disponibles. Limitaciones. Nuevamente, no hay acceso a la configuración del sistema operativo, lo cual también es un problema, especialmente si voy a manejar grandes cantidades de datos o almacenes de datos, data warehouses, porque ahí necesito modificar parámetros en el sistema operativo. Igual, el listado de extensiones es muy limitado, es muy parecido al de Amazon. Tanto Amazon como Google tienen extensiones adicionales a las estándar desarrolladas por ellos mismos para diversas cosas. Por ejemplo, Amazon tiene una extensión para almacenar cosas en almacenamiento S3, archivos probablemente, imágenes, etc. Google tiene extensiones para manejar vectores, que son búsquedas de similitudes básicamente, más que de exactitud. Y algunas otras, ¿no? Para administración, etc. También es una versión modificada de Postgres y tiene las mismas limitaciones que mencioné para Amazon. Y también puede ser costoso en cargas de trabajo intensivas. Ya después vamos a hablar un poquito de costos. Microsoft Azure Database for Postgres. Integración con servicios de Azure, que siendo Microsoft es también orientado al desarrollo. Azure Data Studio, Power BI, lo que tiene que ver con análisis de grandes cantidades de datos. Backups automáticos, parches de seguridad, lo mismo, la misma técnica aplican, solo parches de seguridad que tienen que ver con seguridad específicamente, no arreglo de fallas simplemente. Certificaciones y cumplimiento de estándares. Una ventaja es que Azure tiene Citus y se llama Azure Cosmos DB for Postgres. Citus es una extensión que me permite a mí separar una base de datos en varios servidores. No es multimaestro, no es multimaestro. Me permite a mí poner, por ejemplo, parte de la tabla de clientes o parte de la tabla de ventas en un servidor y la otra parte en otro servidor. Y repartir datos así en varios servidores. Y eso es muy eficiente cuando yo necesito hacer consultas multianuales, quizás, o necesito hacer análisis de grandes cantidades de datos, realmente grandes cantidades de datos. Estamos hablando de varios terabytes. En cuanto a Amazon y a Google, por cierto, me había olvidado, Amazon tiene una extensión llamada PGActive que es para multimaestro. Nunca lo he usado, así que no sé qué tan buena sea. Google tiene también una herramienta para multimaestro y es propia de Google también, mientras que Azure tiene el Citus, que es para sharding más bien, ¿no? Para separar la base de datos en diferentes servidores. Y nuevamente, esto me va a ayudar muchísimo si yo tengo un montón de conexiones o si tengo un montón de datos. Limitaciones. Las mismas limitaciones. No hay acceso a la configuración del sistema operativo. El listado de extensiones es limitado.
Algo que me gustó de Azure es que tiene ciertas extensiones que no tienen los otros. Por ejemplo, tiene una extensión llamada Login Hook, que es para ejecutar una función al momento de iniciar sesión en Postgres. Por ejemplo, para grabar en una tabla quién inició sesión y cuándo, o para evitar que alguien se conecte desde alguna aplicación en particular, e incluso podría ponerle reglas más complejas, como por ejemplo, este usuario está de vacaciones, este usuario en estos horarios no se puede conectar, etc. Eso es una extensión que sí tiene Azure, mientras que no lo tienen ni Amazon ni Google. Y recuerden, yo no puedo simplemente instalar extensiones a mi antojo. Amazon tiene algo llamado PGTLE, que son extensiones seguras, y me permite a mí instalar extensiones, siempre que sean escritas en PLP SQL o SQL. Pero una vez que yo necesito algo más complejo, que necesito escribir código C, ya no puedo instalar eso. Sin embargo, Microsoft Azure es más complejo de configurar. Es que es Microsoft. Disculpen, yo no tengo una muy buena relación con Microsoft. Nunca me ha gustado, pero bueno, en todo caso es más complejo de configurar que Amazon, que Google Cloud. Y nuevamente puede ser costoso en cargas de trabajo intensivas. Ya vamos a explicar qué quiero decir con eso. Finalmente vamos a hablar de EDB Big Animal. Entre los beneficios de EDB Big Animal es que no trata de hacer lo que entiende que es difícil. No tienen su propio centro de datos, Enterprise DB no tiene su propio centro de datos para dar servicios en la nube. Quizás tenga un centro de datos limitado para clientes específicos, eso tendría que ser muy costoso. Más bien, usa cuentas de Amazon, de Google o de Azure, servidores en la nube, no servicio en la nube, sino servidor en la nube. E instala por nosotros los paquetes y da los mantenimientos que sea necesario. Igual con backups automáticos, con parches de seguridad, etcétera, ¿no? Otra ventaja es que EDB, Enterprise DB, tiene Postgres Advanced Server que nos da una capa de compatibilidad con Oracle. A ver, esto suena bonito porque todo mundo sigue asumiendo que Oracle es la octava maravilla del mundo. No lo es. Es muy bueno, pero tiene fallas y limitaciones como cualquier sistema. Postgres no le envidia nada a Oracle, en realidad. Hay cosas que Oracle hace y Postgres no, pero eso es porque Oracle las necesita por las limitaciones que te impone en cuanto al número de cores, etc. Pero entonces, ¿por qué es bonito que tenga compatibilidad con Oracle? Porque si yo tengo una aplicación que funciona con Oracle y que lanza las consultas como Oracle las acepta, entonces yo no necesito cambiar demasiado en la aplicación, sino que la aplicación puede ir casi sin cambios contra esta versión de Postgres con compatibilidad con Oracle. Por ejemplo, en un Postgres yo haría una consulta WIT para usar una tabla temporal de trabajo. En Oracle uso Connect By. Entonces esta capa de compatibilidad se va a dar cuenta y lo va a transformar en un WIT para que lo ejecute. Bueno, en realidad va a aceptar el comando Connect By y lo va a ejecutar internamente como un WIT. Ese es el objetivo de esta capa de compatibilidad, básicamente no tener que modificar demasiado en la aplicación, lo cual reduce tiempo de migraciones, obviamente. Pero todavía te ata a un proveedor, que en este caso sería Enterprise DB. Otra ventaja de Big Animal es que tiene soporte 24/7 avanzado. Amazon, Google y Azure te dan soporte básico y no es un soporte tan personalizado. Big Animal, como es de Enterprise DB, que es una empresa que básicamente se dedica a dar soporte de Postgres, entonces el soporte es de otro nivel en comparación con Amazon, Google y Azure. Las limitaciones.
que no haya acceso a la configuración del sistema operativo, pero quizás no sea un problema porque Enterprise DB entiende que hay ciertos parámetros del sistema operativo que hay que modificar y como no usa un servicio en la nube, sino un servidor en la nube, tiene acceso a cambiar estos parámetros. Ahora, digo que podría no afectar porque de todas maneras dependemos del servidor físico, ¿no? Entonces, el servidor virtual cambia un parámetro, pero el servidor físico no lo entiende, no sirve de mucho. También hay extensiones limitadas. El listado de extensiones aprobadas depende del servicio que estén usando, Amazon, Google o Azure. Pero además tiene un costo adicional al de la cuenta del servidor en la nube. Es decir, tú a Google y a Azure le pagas por separado el servidor que estás usando. Con Amazon, Enterprise DB te da una sola cuenta por las dos cosas, pero te está sumando igual el costo del servidor en la nube. Y adicional a esos valores, te suma un valor por el soporte. Entonces es un costo adicional que uno podría terminar pagando. Es lo mismo que contrataras un servidor en la nube y contrataras a SystemGuard para darte soporte de Postgres. Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo. Te vamos a decir, ok, mira, este es el servidor en la nube, nosotros lo podemos contratar por nuestra cuenta y te pasamos la factura y además te cobramos el valor del soporte. O tú lo pagas por tu cuenta, el servidor en la nube, y nosotros solo te pasamos el valor del soporte de Postgres. Es básicamente la misma idea. Ok, vamos a hacer comparación de los tres servicios principales en tres métricas importantes. TPS, transacciones por segundo. Por si acaso, esta comparación no la hicimos nosotros, la hizo una empresa llamada PeerDB. Pueden encontrar el artículo en internet. Yo hice comparaciones mucho más básicas que las que ellos hicieron, pero básicamente concuerdo con las ideas, así que prefiero usar los gráficos de ellos. AWS es el que mayor cantidad de transacciones por segundo puede lograr. Si se dan cuenta, logró 2.733 transacciones por segundo. ¿Qué tipo de servidor? Estamos hablando de un servidor con 2 cores, 16 gigas de RAM y un disco SSD con IOPS aprovisionado de 3000 IOPS. ¿Qué es eso de IOPS aprovisionado? Es que no es un disco compartido, es un disco que me garantiza 3000 operaciones de entrada y salida por segundo. Eso es IOPS. Y en un disco de 3000 IOPS logró 2773 transacciones por segundo, lo cual tiene sentido porque son operaciones de lectura-escritura también. El que peor reaccionó, como ven, fue Google. Menos de la mitad de los IOPS los aprovechó. Azure también estuvo en un rango, digamos, aceptable. Ahora, ¿de qué depende? ¿Por qué si el disco tenía 3000 IOPS, por qué no logró los 3000 IOPS? Bueno, eso tiene que ver con la latencia. ¿Qué es la latencia? La latencia es el tiempo entre un comando y el otro. A ver, si yo lanzo un insert a la base de datos, desde mi aplicación ya envío un insert, ese insert viaja a través de la red al servidor de base de datos. Se ejecuta allá y viaja a través de la red la respuesta. Esos intervalos de tiempo de que el comando está viajando de ida y la información viajando de vuelta es lo que se conoce como latencia. Y la latencia, es decir, el tiempo entre un comando y el siguiente, en el caso de AWS es bien bajo, 2.884 milisegundos. Aquí estamos hablando de milisegundos. El más alto, el que tenía la latencia más alta era Google, y eso explica por qué Google tenía un nivel de transacciones por segundo más bajo. Ahora, ¿con qué está relacionado la latencia? La latencia está relacionado con la red. ¿Qué tan rápida es mi red? Por ejemplo, tenemos un cliente que tenía una tarjeta de red de 1 gigabit por segundo.
pero el firewall no le estaba permitiendo ir a más de 100 megabits por segundo. Entonces, por más que tenga una tarjeta de red rápida, el firewall estaba haciendo un cuello de botella y un problema allí. Así que quizás el problema en Google es que había que configurar algo en particular para poder reducir esa latencia. No lo sé. Sin embargo, ¿qué pasa si a mí se me ocurre tener el servidor de aplicaciones aquí en Ecuador, donde estoy yo, y el servidor de base de datos en la nube en Estados Unidos? Hice la prueba y la latencia es de 670 milisegundos, es decir, más de medio segundo entre cada comando, y por supuesto ejecutó apenas 30 transacciones por segundo. El IOPS garantizado era apenas de 1000, pero igual debió haber llegado al menos a 900 transacciones por segundo, pero se quedó en apenas 30. ¿Por qué? Porque tenía que viajar desde Ecuador hasta Estados Unidos y de vuelta. Y esa información no viaja tan rápido. Especialmente las redes de Ecuador no son muy buenas que digamos. Así que si van a tener en la nube el servidor de base de datos, tengan también el servidor de aplicaciones en la misma nube, de preferencia en la misma región, para mantener la latencia baja. Se dan cuenta que están aumentando servidores, ¿verdad? Espero que se den cuenta. Precios, hablemos de precios. Bueno, verifiqué precios en las calculadoras de estos tres proveedores y no estoy considerando aquí ni Disco ni el descuento que da por contratos anuales o multianuales. Estos valores corresponden a un pago mensual por servidor solo por instancia, asumiendo que se usa 24 horas. Estos son bajo demanda, por lo tanto, ustedes pueden apagar el servicio de la base de datos y deja de consumir. Entonces, si tú eres una empresa que trabajas 8 horas al día, lo mejor que puedes hacer es apagar antes de irte en la noche e iniciar en la mañana. Así solamente consumes 8 horas, es decir, la cuarta parte de estos valores. En esos casos, si se dan cuenta, puede ser conveniente tener infraestructura en la nube. En el caso de RDS, Amazon, 8 CPUs, 32 GB de memoria, para mí eso es normal en un servidor mediano, $532. ¿Cuánto me cuesta ponerle un disco de 100 gigabytes a esto? No más de $15 mensuales, pero no IOPS aprovisionados. Si quiero IOPS aprovisionados, me va a salir un poco más caro y me parece que con 1000 IOPS aprovisionados, son unas 900 transacciones por segundo, me costaba unos $50 adicionales. Y en caso de Google y Azure es básicamente el mismo, el costo de almacenamiento es casi el mismo, es lo más económico. En el caso de Google, 8 CPUs, 32 GB de memoria, $433 mensuales. Y en el caso de Azure, 8 CPUs, pero no me dice cuánta memoria, no me dice, se pagan casi $500 mensuales. Como ven, Google es el más económico. Pero recuerden que también Google es el que mayor latencia y menos transacciones por segundo puede lograr. Si yo apago el servidor y lo arranco y trabajo solo 8 o 10 horas, obviamente voy a pagar mucho menos. Si hago contratos anuales o multianuales, pago menos. Pero en cambio allí ya no me importa si apago o no apago el servidor. Voy a pagar lo mismo, lo apague o no lo apague. Por un contrato anual o multianual, puedo estarme equivocando en eso por si acaso, yo no soy experto en nubes, pero por un contrato, por lo anterior, ¿no? Que si es un contrato anual ya no importa si lo apago o no lo apago. Eso me refiero a que podría estarme equivocando. Ok, en un contrato anual o multianual hay descuentos significativos. Por ejemplo, en los tres, en un contrato anual se termina pagando unos 300 mensuales y en un contrato multianual de 3 años se termina pagando por encimita de 200 mensuales. Pero estamos hablando de mensuales, es decir, 200 mensuales todavía son $2.400 al año. Así que lo que yo tengo que ver es
lo que voy a gastar en energía y en pagar sueldos es más alto que este valor, claro, si es un solo servidor, quizás sí, pero recuerden que un solo servidor no te da seguridad, necesitas tener más de un servidor para la alta disponibilidad y entonces duplica los valores. Y si vas a tener además el servidor de aplicaciones en la misma nube, que es lo ideal, y en la misma región, ya triplicas los valores. Bueno, quizás es diferente porque ya no es un servidor de base de datos, quizás el valor se calcula de manera distinta, pero el punto es que te va a aumentar el costo. Así que uno tiene que hacer esta comparación. Cuando a mí me preguntan, ¿conviene usar servidores en la nube? Mi respuesta siempre es no, así, tajante. Pero mi respuesta es no, porque yo entiendo que hay limitaciones y que cuando tengo una gran cantidad de datos y necesito alto rendimiento, me va a ser muy costoso y no voy a poder configurar todo como yo quiero. Sin embargo, para empresas pequeñas que están iniciando, posiblemente es una muy buena idea. Me baja costos. Recuerden que de todas formas es mejor conseguir un servidor dedicado y definitivamente yo prefiero uno on-premise, es decir, uno físico. Debo analizar los costos y los planes que vaya a seleccionar. Es mejor contactarme con la gente de ventas para ver si me pueden dar descuentos adicionales. Siempre van a haber ventanas de mantenimiento y actualizaciones mayores son necesarias. No crean que si están en la nube van a poder usar Postgres 9.6 forever. Postgres 9.6 perdió soporte y todos los proveedores en la nube hace rato te dijeron cambia ya. Nosotros tenemos todavía clientes que están usando 9.6 y todavía estamos ayudándolos a migrar y no se vieron forzados a migrar de forma estricta. En todo caso, ¿hay cosas positivas de usar servidores en la nube? Sí, lo hay. Pero debo considerar costos, debo considerar beneficios y desventajas. Y recuerden que hay costos intangibles y beneficios intangibles también, que no necesariamente los voy a ver como números. Que me salga más barato tener algo no significa que sea conveniente. Bien, entonces en este punto debemos responder preguntas. Y voy a leer lo que me mencionó alguien, que en Oracle Cloud, una instancia de 128 gigabytes de RAM y 2 terabytes en espacio puede llegar a costar $1,000 mensuales aproximadamente. Eso con licencia estándar y Enterprise. Con licencia Enterprise, $2,000. Supongo que estamos hablando de Oracle. Bueno, entonces, si cuesta $1,000 mensuales, es más económico definitivamente 300 mensuales. Alguien me pregunta, con Amazon RDS no tenemos la opción de configurar el archivo phba.conf. Sí, efectivamente, porque como no tenemos acceso al sistema operativo, no vamos a tener acceso físico al archivo hba.conf. Allí lo que hay que usar en RDS son los grupos. RDS tiene en su panel de control grupos de permisos. Igual si quiero configurar el archivo de configuración de Postgres, debo manipular grupos de parámetros, que es la manera en que yo voy a modificar estos archivos. No los puedo modificar directamente, sino a través de los paneles de control. Me preguntan si conozco algo sobre el servicio de AWS Aurora Postgres. No, no conozco nada sobre Aurora. Sé que es una versión modificada de Postgres, sé que es más cara que RDS. Bueno, RDS es una versión modificada de Postgres, pero AWS Aurora está mucho más modificado. Y sé que es más caro, pero hasta allí no más. No lo he analizado. Ya, sí, me comentan que parece gracioso que tiene 10 segundos de ventana de mantenimiento, pero después hay que apagarlo por horas para bajar costos. Claro, obviamente, los 10 segundos de mantenimiento solamente te sirve si es que no vas a apagar nunca el servidor y vas a tenerlo activo todo el tiempo, que no es lo que hace la mayoría, al menos las empresas pequeñas no necesitan hacer eso, pero estoy de acuerdo, es gracioso. Hay muchas cosas graciosas que ocurren cuando
estás en la nube. Bien, igual saben que pueden seguir escribiendo. Eventualmente esto va a estar también en YouTube y pueden poner ahí comentarios y preguntas que también vamos a contestar. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y hacer preguntas adicionales por nuestras redes sociales. Vamos a tratar de contestarlas. Van a recibir un correo también al que pueden enviar preguntas. También les vamos a contestar. El 15 de agosto vamos a tener otro webinar que es ¿por qué son importantes las estadísticas en Postgres? Se va a estar disertado por segundo remache y vamos a hablar básicamente de cómo las estadísticas afectan a los planes de ejecución y cómo las estadísticas pueden hacer que una consulta sea más rápida o no. Antes de terminar, veo dos preguntas más. ¿Alguna herramienta o proceso recomendable que conozcan para mantener las mismas bases en diferentes proveedores? Proceso recomendable es que cada vez que hagas un cambio en uno, enseguida lo hagas en el otro. Y que lo haga una sola persona y no varias, porque si no va a haber confusión. Herramientas. Hay herramientas que sacan las diferencias entre las estructuras de una base de datos y la aplican en el otro. Si quieres que sean los mismos datos, la verdad es que la única solución realmente sería tener una réplica, abrir el puerto para que pueda conectarse desde afuera, desde otro proveedor de la nube, y tener una réplica física en el otro lado. Esa es la única forma en caso de que quiero que los datos sean iguales. O usando replicación física o replicación lógica. En caso de que quiera que las columnas o las estructuras sean iguales, aplicar los cambios en las dos al mismo tiempo o usar alguna herramienta. Hay varias, no recuerdo en este momento los nombres, que me apliquen esas diferencias. También pueden contratar a System Guards para que haga eso para ustedes. En Colombia ustedes tienen Postgres EDB para soporte y licencia. EDB es una empresa distinta a System Guards. Nosotros no trabajamos con Enterprise DB. Tienen que contactarse con ellos si quieren contratar la versión privativa de Postgres. Para la versión comunitaria de Postgres, que no le pertenece a Enterprise DB, es software libre y le pertenece al PostgreSQL Global Development Group, que no es una empresa en ninguna parte del mundo. Postgres es gratuito y lo puedes usar sin pedirle permiso a nadie. System Guards puede proveerte soporte de la versión comunitaria de Postgres en Colombia. Sí, podemos hacerlo. Son básicamente las preguntas que hay y es básicamente el tema que hay por ahora. Si tienen más preguntas, háganosla llegar. Regístrense al siguiente webinar que va a estar muy bueno. Y eso es todo conmigo por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por tu excelente presentación, muy instructiva y también completa sobre el tema. Un agradecimiento también especial a ustedes, estimados asistentes, por acompañarnos. Y también recordarles que en System Guards estamos aquí para ayudarles a mantener su negocio en marcha sin problemas, especialmente cuando se trata de su base de datos Postgres comunitario en entornos on-premise, como mencionó Jaime. Imaginen estar trabajando sin problemas y de repente enfrentan un fallo que pone en riesgo horas de trabajo y la satisfacción de sus clientes. Con nuestro soporte 24/7 en español, pueden estar tranquilos sabiendo que tienen expertos listos en cualquier momento, sin importar la hora ni la gravedad del problema. Pueden confiar en nosotros y escribirnos. Si desean más información sobre nuestros servicios, pueden escribirnos al correo comercial@systemguards.com.es o en nuestras redes sociales que están allí en la diapositiva. Esperamos verlos en el próximo webinar y desde luego que tengan un excelente día.